Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí en otro capítulo más de Podcast, el podcast de hecho por estudiantes de Derecho y Criminología. Hoy estamos José, Álvaro, Buenas. Joaquín y nuestro invitado especial de hoy, José Luis, Buenos días. diputado de las Cortes Valencianas por el Partido Socialista, miembro de la Comisión de Educación dentro de las Cortes, antiguo profesor de instituto. Y pues hoy venimos a hacerle varias preguntas, tocaremos distintos temas, pero sobre todo temas de actualidad y sobre todo de educación, que es lo que nos compete. Joaquín, perdón, un inciso. Tenemos cámara ya, ¿eh? Ya no es solo audio. Ahora ya hay vídeo. Que en la anterior versión no había, era solo audio. Estamos mejorando. Es un añadido. Vamos poco a poco. Más integrantes. No, sí, en la próxima habrá que buscar una mesa al doble Yo de creo grande. que ya la próxima en directo ya. Sí, Que delante pague, de... que pague la gente. Bueno, una vez más, agradecer al SEDI por brindarnos la oportunidad de hacer este tipo de proyectos. Y bueno, sin más, te paso el testigo, José, si quieres empezar tú la entrevista. Sí, vamos a empezar, si acaso, con unas preguntas generales, un poquito. Después hablamos ya más de tu trayectoria y de lo que te dedicas actualmente. Pero bueno, inevitablemente, licenciado en ADE, estudios universitarios, profesor de historia. Una primera pregunta y luego vamos entrando más en materia. ¿La historia para ti es cíclica o lineal? Me gustaría que fuese lineal. Pero creo, y en la época en la que estamos viviendo, que parece ser que es cíclica. Es cíclica y lo expresaba yo hace poco en un artículo que yo publicaba, como parece ser que la sociedad no acaba de ver los errores que se han cometido en épocas pasadas y vuelve a cometerlos. Por presiones del poder más en altas esferas, pero lo que estamos viendo actualmente nos deja patente que hay errores que hemos cometido, que seguimos cometiendo, por tanto, es la prueba cíclica. Y claro, la mención más clara que os quiero hacer es, y para reflexionar, los oyentes que lo puedan oír, es la guerra de Palestina. Una guerra palestina nos muestra cómo la crueldad humana que la hemos vivido y la ha vivido el pueblo de Israel la está aplicando sobre el pueblo palestino. Entonces eso significa que no hemos aprendido de los errores pasados, por tanto hay un comportamiento cíclico, por desgracia. Y, o sea, como profesor de historia, ¿qué similitudes ves tú, aparte de la de Palestina, alguna otra que pueda ser con épocas pasadas, vamos a decir así? Yo, además después seguramente hablaremos, creo que los políticos, por ejemplo, no pueden entrar a determinar la formación en universidades o poner veto a la universidad. ¿Por qué os cuento eso? Porque los comportamientos, por ejemplo, de dirigentes actuales que están muy de moda, como pueden ser el presidente de Estados Unidos, el presidente ruso, que limiten la capacidad de los centros de pensamiento, en este caso son las universidades, o que limiten la libertad de expresión, son otra muestra de épocas pasadas en las cuales eso ha ocurrido y que vuelve a ocurrir, por desgracia, que no debería ocurrir. Es una muestra de esa deriva, ¿no?, que está teniendo la sociedad actual, que me preocupa y que después podemos profundizar cómo llega a la educación y cómo llega a los jóvenes, que son vuestras generaciones, que creo que es un paso atrás, un paso atrás que vamos a una época que ya estaba superada, sí, pensábamos. Que al final este tipo de asuntos, sobre todo en materia de populismo, que es de donde salen todas las medidas que a lo mejor pueden, pues si las analizas desde una perspectiva técnica, carecen de sentido o no son coherentes, se combaten o se enfrentan con la educación. Al final es la mejor herramienta que hay para todos los aspectos relativos a creerse el mensaje o ese miedo que se inserta en la sociedad por parte de pues una política que, digamos, no es la más democrática que puede ser. Pero sí, al final. Y hablando ya no solo a nivel mundial, sino España, Valencia, como político con carrera política en Valencia, pero bueno, también, al final España,
¿Cómo ves tú el futuro de España, Valencia, España, a medio, largo plazo? Yo, además, siempre yo me refiero a la educación, quiero decir, porque es lo que yo vivo sobre todo. Tengo esperanza. Y tengo esperanza que esto será cíclico y será una moda. ¿A qué me refiero? Os explico. El enfrentamiento que hay ahora no creo que sea el más adecuado para que a nivel político, tanto en Madrid como en Valencia, como en las localidades, se pueda llevar una política que favorezca a los ciudadanos. Pero sí que es verdad que este enfrentamiento, que ya ha pasado, como decíamos antes, favorece ciertos mensajes que sin argumentación alguna pueden llegar a la sociedad, ¿vale? Y sobre todo en la sociedad en la que estamos, en la cual, y vosotros sois más jóvenes que yo, y lo veréis por redes sociales o demás, el mensaje tiene que ser muy corto y de 20 segundos. Claro. Nadie comprueba. Claro. Claro. Titulares. Sí, titulares. Claro. Y ese enfrentamiento se lleva a nivel político y permite que no hayan acciones. Yo os cuento un ejemplo y después hablaremos de mi trayectoria de profesor si queréis. Yo en una clase de segundo de bachillerato, creo que era, no tenía suerte de tener algunos alumnos como Joaquín, en otra clase, en un momento determinado hubo un alumno que me planteó, estaba explicando la Segunda República, las elecciones de febrero del 36, cuando está a punto de caer, y me dice el alumno, pero es que hay hay algún autor que plantea que esas elecciones estuvieron amañadas. Pues entonces yo lo primero que hago, os digo, yo no sé más, yo voy a dar clases de historia, pero no soy la persona que sabe de todo y que tiene todos los trabajos de investigación encima de la mesa. Y vosotros sabéis en las universidades que se basa en la investigación. Luego un trabajo de investigación de un profesor de Castilla-La Mancha y se lo pongo ahí. Había investigado, evidentemente en su ámbito de estudio, Castilla-La Mancha, cómo habían sido sus elecciones. Y demostraba que no había habido ningún tipo de manipulación porque las elecciones eran... Si recordáis, funcionaba un poquito el caciquismo en la España del 36 y demás. Las poblaciones pequeñas, pues el voto había ido aún al oligarca que dominaba la zona, pero que las elecciones eran el resultado de lo que había pasado. Claro, si tú ahora das un mensaje de 20 segundos en el cual dices, por ejemplo, y no quiero hacer mucha política de la conversación, sino quiero que me preguntéis. Alguien, por ejemplo, hace poco, un gobernante, ¿vale? Un gobernante antiguo, José María Aznar, o Feijóo, dicen que las elecciones pueden estar amañadas actualmente, ese mensaje tú no lo puedes dar. Porque ese mensaje no se comprueba, y claro, las elecciones desde el 78, que estén amañadas, no digas eso, ha sido tu presidente durante 2 legislaturas. Entonces esos mensajes hacen mucho daño. Son mensajes de odio, ¿no? Se puede decir. Claro, es que vamos al enfrentamiento que generas. Que tú me digas, pues no me parece bien que subas los impuestos. Es que yo lo entiendo. Es que cada uno defiende una política económica. Pero esos mensajes son muy peligrosos, Sí, porque favorecen el enfrentamiento, por eso os lo digo. Sí que es verdad, y me pasaba con mi hermano, que está ahora en la edad de 17 años. Yo le decía, mira, tú puedes votar lo que quieras, y está genial que votes lo que quieras, pero lo que votes o lo que pienses, que sea fundamentado. Porque sí que es verdad que me dice algunas cosas que digo, pero esto, o sea, ¿en base a qué? No, pues porque lo he visto aquí ya, pero tienes que aprender a... Pero bueno, sí, eso sí que ¿No sí crees que es verdad. que actualmente hay mucha polarización entre los jóvenes? Porque ahora mismo se tiende a ir a los extremos. Claro. Y por eso enlazo lo que tú dices con lo que quería deciros también antes. Yo he hablado con un profesor de filosofía porque, claro, notamos esa polarización y también un giro a la ultraderecha, con apoyo a ultraderecha en gente joven, como comentabas, 16, 17 años. Y claro, decías, claro, en los años 80, 90, más mi época que la vuestra, claro, unirse a la protesta contra lo establecido es intentar lograr la igualdad, que la mujer tenga los mismos derechos, pues que los homosexuales no se vean atacados, que una serie de reivindicaciones que ya están conseguidas. Es decir, tú eres una persona de 15, 16, 17 años, más o menos lo tienes todo conseguido. Entonces, ¿qué hago yo para luchar contra el sistema? Pues como lo tengo todo conseguido, puedo luchar de forma que voy a rebotarme contra lo que estamos, aunque no tenga argumentación, sino que lucho por protestar, porque el sistema, cuando uno tiene 16, 17 años, tiene que, la naturaleza del ser humano hace que tenga que protestar contra mis padres, contra muy reivindicativo. Lo establecido. Lo hago contra algo Sí, y ya está. Entonces esa es la argumentación que hablábamos entre profesores de filosofía. Pero claro, el peligro es que todo lo conseguido se venga abajo. Por esta, como comentábamos, sin argumentación. Es decir, si tú me dices con argumentación, pues algunas ideas, te diré, pues bueno, pues los puedo entender. Pero ataque, generar odio,
Yo creo que no es lo más adecuado. Y en la política, evidentemente, menos, que es donde se tiene que legislar y preparar y tomar decisiones para todos. Sí, pero Si es- quieres- al siguiente bloque. Sí, a la... Vale, pues habiendo hablado ya un poco de la historia y una perspectiva así, un recorrido amplio, vamos a ir con la etapa como profesor. Al final has sido docente durante muchos años. Entiendo que luego de acabar tu servicio público como diputado volverás a dar clase y por eso vamos a ir con ese bloque. Entonces, lo primero que hicimos cuando les dije quién iba a venir fue buscar información sobre lo que había de ti en internet. Y entramos en la ficha de diputado, que bueno, para la gente que lo sepa, todo diputado de las Cortes y de cualquier institución pública tiene información pública tanto de currículum como de renta. Excelente. Y después de consultar ambas cosas, vimos que eras licenciado en ADEM, en lo que ahora entendemos por ADE. Y claro, yo les dije, es profesor de historia, ¿a qué se debe este cambio? Y la pregunta va un poco encauzada a, pues, al final la gente estudia carreras universitarias cuando es más joven y puede a lo mejor no sentirse en línea con lo que ha venido estudiando o no muy a gusto con lo que el futuro profesional que le depara esa carrera. ¿Cómo fue ese cambio? Cuéntanos un poco. Yo cuando me planteo estudiar ADEM, o económicas o la variedad, es porque pienso que es una carrera con salida laboral. Es verdad, yo me pongo a planteo, porque a mí la historia siempre me ha gustado, pero veía que la única opción que había, o la más viable, era ser profesor. Entonces no lo veía y digo, pues mira, estudiaré ADEM porque así estudio ADEM, trabajar en una empresa en contabilidad y demás. Cuando acabo ADEM y me doy cuenta que trabajo en oficinas, haciendo, pues eso, llevando contabilidad, en asesorías y demás, veo que no acaba de ser lo que me gusta. Empiezo a trabajar en una empresa de formación continua y ocupacional, no sé si sabéis lo que es, la que hacen cursos a desempleados. Sí, el SEP, no puede ser. Algunos dependen fondos y del sí, SERVEF, dependen el del SERVEF, SERVEF. eso. Y yo ahí ya empiezo a ser coordinador de formación. Es decir, ya coordino, pues teníamos 12, 14 cursos la empresa y empiezo a trabajar ahí. Ahí es donde me doy cuenta que lo que me gusta es la formación. Porque empiezo a explicar clases de dirección financiera, de economía financiera y demás que me gusta. Ahí es donde digo, mira, la puerta tiene que ser, evidentemente, la enseñanza. Y ahí es donde ya empiezo a trabajar, me dejo la empresa y me voy a Cataluña a trabajar de profesor de matemáticas. Porque las matemáticas me gustan, es verdad, las matemáticas me Todos gustan. los ámbitos has tocado. Sí. Después también diré mis defectos. Amplio, sí. Mis defectos también te los puedo decir que hay, es decir. Entonces empiezo a trabajar de profesor de matemáticas, doy contabilidad y demás, y después ya digo, mira, yo me voy a presentar las oposiciones que me gustan, y las que me gustan son las de historia. Y empiezo y me las preparo, y las apruebo, y ya soy profesor de historia. ¿Y lo de historia desde siempre? Siempre me ha gustado. Yo recuerdo, mira, me enamoró mi profesora de segundo de bachillerato vuestro, es Micou, perdón. Micou era la que me daba historia del mundo contemporáneo. Me he puesto en contacto con ella para decirle el cargo que ocupo ahora. Ella es profesora, se ha jubilado ahora hace muy poco en Zaragoza, ella era aragonesa, y me enamoró esa forma de explicar la historia, de entender todo causa-consecuencia. Causa-consecuencia porque ocurren las cosas y qué generan. Entonces, aparte de ahí, yo digo que me gustaba siempre. Entonces, apruebo las posiciones de historia, hago el máster de historia, es cuando después hago la tesis doctoral y cuando ya me dedico prácticamente a la historia, que es lo que estoy viviendo. Por eso que la historia era lo que me apasionaba. Pero también os digo una cosa, os digo, las matemáticas las he impartido, me gustan, me gusta estudiar las matemáticas porque no me has visto, pero claro, cuando eres profesor de historia, a veces te toca dar castellano y valenciano, si coges un ámbito. Y eso ya os digo que me cuesta más porque no me motiva tanto. Igual que os digo que las matemáticas me motivan, la física no la entiendo, os lo digo así, no entiendo nada. Además lo he explicado en clase, tiraba yo una cosa y decías que no entiendo por qué cae y no me interesa. Os lo digo así porque soy muy... Sí, no lo tuyo, al final cada uno tiene su... Claro, pero las matemáticas me encantan. Las matemáticas me gustan mucho porque en economía las hacía y la historia me apasiona, porque eso he hecho 2 publicaciones y seguiré publicando cuando me deje la política, porque también llegará un punto que volveré a las aulas, eso tengo claro. Y ya por concretar, o sea, habiendo hecho el doctorado en historia, ¿por qué educación secundaria, o sea, en secundaria y no en universidad, por ejemplo? A ver, también os comento que la trayectoria universitaria es complicada. Es decir, tú para ser profesor de la universidad, estás de profesor asociado,
ayudante doctor, contratado doctor, yo ya tenía una carrera hecha dentro del instituto y demás de la educación secundaria y tampoco me lo había marcado como objetivo. Sí que es verdad que si habéis visto el currículum, he sido profesor asociado también. Eso es lo que iba a comentar, que además también... Sí, he estado en la Universidad de Valencia dando clases a la doble titulación, que era Derecho Economía, creo. No me acuerdo ya, que fue en el 2005. Después también en el Departamento de Economía, Departamento de Ciencias de la... Dos años teníamos, en 2005. Bueno, es que sois muy jóvenes y yo no. Pero... entonces sí, es muy, muy complicado la carrera universitaria. Los profesores que tienen una trayectoria. Y por eso voy a enlazar con algo que me habéis preguntado antes. Yo he tenido esta discusión una vez con un amigo, os lo digo porque hablábamos de las teorías conspirativas, de la manipulación y demás, y dices, a ver, vosotros pensáis, lo decía cuando estábamos haciendo el café, que la investigación en las universidades está toda controlada por las empresas. Las empresas pueden llegar a controlar o dar apoyo financiero cuando es una investigación farmacéutica, pero cuando se investiga derecho romano o se investiga historia. Y yo cuando he investigado historia, yo no he tenido ningún beneficio económico de ningún tipo, y lo sabéis. Yo de que los que claro, al revés, es que es tiempo, claro, es que es así. Revés. Por tanto, no hay ninguna conspiración. O los departamentos de filología para estudiar, que si después hablaremos si queréis del catalán valenciano, al departamento de la Universidad de Valencia de filología, que tiene claro que son los que saben de lengua, que es una misma lengua común, que después es valenciano y catalán, ya no hay debate. Ya no hace falta, porque las universidades son los núcleos de la ciencia. Por tanto, claro, esas teorías conspirativas, pero bueno, venden fácil. Me enrollo, lo siento. Soy profesor de historia. Entonces lo siento. Bien, pues ya situado como profesor de instituto, entendemos que tú empiezas y como profesor de matemáticas, ¿qué es el primer día de clase? O sea, porque ya tenías experiencia dando clases de formación, pero en un instituto, con gente joven, en esa edad. A ver, y vosotros lo habéis vivido. Quiero decir, dar clase en un instituto, y yo os digo que el primer día siempre está... Bueno, hay muchos que estamos nerviosos, ¿eh? Igual que estáis nerviosos los alumnos, los profesores lo estamos también. Y dar clases de instituto, yo también os puedo comentar que primero, segundo de la ESO no es fácil. No es fácil porque no vas allí a impartir una clase magistral en la cual que yo hacía en segundo de la ESO y siempre lo vi. Lista de los Austria, no hacía la lista, pero explicaba. No, hay que motivar, hay que enganchar al alumnado y sabéis que es una época, pues estamos todos adolescentes y es complicado. Yo en mi instituto me acuerdo pasar por una clase y ver a una profesora llorando. Sí, sí. Por eso lo digo. O sea, y además que no todos van al mismo ritmo, también cada uno tiene su proceso. En mi instituto... Y es complicado. Instituto las sillas volaban. Sí, claro. sí. Por eso os digo que la gente se sentaba rápido. Tenía ganas de aprender. Por eso os lo digo que no es fácil en el sentido ese. Y lo que comentaba él, es decir, los alumnos y alumnas cada una tiene un ritmo, cada vez eso se valora más. Por eso se intentan bajar las ratios en educación para que la atención sea... Porque ahora ya no... Y vosotros lo tenéis que ver, yo no sé, las competencias, es decir, ahora ya no es que te sepas memorizar, eso ya no es lo más importante. Lo más importante es que aprendas la competencia para que después puedas desarrollarla. La competencia a nivel digital o la competencia lingüística o demás. Por tanto, eso implica que tienes que enfocar la enseñanza de otra forma. A ver, os voy a contar el ejemplo. No sé, yo me enrollo mucho. No, sin problema. Espera, yo creo que vamos a hablar después de eso un poco más concreto, de la educación a nivel de cómo está hoy en día y tal. Así que con la IA también, que pues es importante. Vale, lo dejamos ahora para... Vale, solo te digo una anécdota para que veas cómo yo explicaba clases, que yo no soy ni el mejor ni el peor, yo soy un profesor normal. Pero que te lo puede decir él, que yo he ido a varias clases disfrazado en segundo de bachillerato con gorros. ¿Para qué? Seguramente. ¿Disfraz de qué? Con gorros. Ah, vale, eso nunca me había pasado. Vale. Es curioso. Me ponía una corona cuando explicaba Fernando VII. Sí. Una boina carlista me puse, las tengo allí, ahora las tengo allí guardadas, claro. Pero es que si yo estoy 50 minutos dando una clase de historia de España y después se acordarán de ese día que yo iba con la gorra y después unos vídeos que hacían al acabar el trimestre. Porque es que después no os vais a acordar. Eso es complicado. Por eso digo que hay que utilizar metodología para llegar al alumnado. Claro. Porque después son cosas que... Cada uno tiene sus métodos. Al final, por eso, uno más aburrido quizás no cala tanto en el alumnado, ¿no? Por al final. eso lo digo. Sí. Anécdota, perdón. No, es interesante, sí. Pues si quieres seguimos un poco con el bloque y finalizamos y preguntarte un poco, porque has sido profesor, pero también fuiste de forma más breve director del centro educativo. ¿Cómo es ese paso y luego cómo se engancha con
porque fue ser director y después pasaste a las listas del PSOE. ¿Cómo es esa etapa y cómo se enlaza con la política? A ver, la etapa como director no es fácil. No es fácil porque además el Ribalta es muy grande. Estamos hablando de un instituto de casi 2.000 alumnos y además 190 profesores, más personal no docente, que son unos 10. Todo eso implica que la organización es complicada. Es complicada porque también es verdad que cuando gestionas un grupo grande, las relaciones son complicadas, tanto con el profesorado, porque hay gente que no comparte tus ideas, como es lógico, de cómo tienes que dirigirlo, y después también pasa que, evidentemente, sabéis que las familias y el alumnado. Fue la experiencia que me permitió tener una visión de la educación mucho más amplia para después estar donde estoy. Es decir, eso es lo que me dio el empujón para decir, mira, yo creo que si yo ahora gobernamos, no es así, gobernamos en educación, puedo ayudar porque sé cómo funciona un centro. Si yo estoy en la consellería, en cualquier puesto, puedo ayudar porque sé cómo las necesidades que tiene un instituto. Por tanto, fue el paso que me sirvió. La pena es eso, que pues solo estuve 2 años, me hubiese gustado estar más, pero claro, al ofrecer esa oportunidad, que es una oportunidad que es complicada que la tengas, además con vías a gobernar, cosa que no fue, pues entonces por eso me he tenido que reconvertir un poquito a parlamentario, que no era mi primera idea, no era ser parlamentario, era ser algo en la consellería. ¿Y cómo se te presenta la oportunidad? ¿Quién te presenta la oportunidad de pertenecer a las Cortes Valencianas como diputado? Pues coincidió que el 2023-2024, sí, por la pandemia celebramos en el instituto el 175 aniversario de nuestro instituto, de los 51 o 54 más antiguos de toda España, y claro, hubo varios actos públicos en los cuales yo fui estaba pues la cúpula de política de la provincia, tanto en el acto que organizamos en el instituto como en el acto que se organizó en la UJI, porque la UJI nos dio la medalla de oro de la universidad por nuestra trayectoria. A mí no, al instituto. Yo estoy como representante. No, es verdad. Yo no era para mí, sino mucho menos. Tuve la suerte de estar en ese momento ahí. Entonces, ahí me ven miembros del partido y me invitan a tomar un café y me dicen si quiero entrar en listas y si quiero entrar en listas para ir delante, para tener un cargo en educación. Yo no tengo mucho tiempo para pensármelo y al final tomamos la decisión en familia y decidimos que sí. Se lo comunico a mi equipo directivo y digo que acabar el curso y después me iré a la política. Pero fue una cosa muy rápida, ya os lo digo, no fue una decisión de meses. Claro, un petit fet, ¿no? De toda la vida, ¿no? Sí, te puedo asegurar que sí. Y hasta ese momento habías hecho algo en la política, habías, no sé, por lo menos nada. No, yo era afiliado hace... Ahora llevo 4 años, 2 en política, pues hacía 2 años que yo era afiliado en la dedicación. Evidentemente mi ideología siempre ha estado en el centro izquierda, por tanto no tengo que siempre, mis votos siempre han ido donde han ido, evidentemente, porque me lo creo y ya os he dicho antes un ejemplo de lo que representa para mí el PSOE y daría muchos más casos, pero tampoco es la finalidad ahora lo que me estáis preguntando. Por tanto, no había hecho nada en política, nada. Mi cargo político, entre comillas, era el que ocupaba de director, que al final también es un poco un cargo político, porque estás hablando con la consellería, la dirección territorial de Castellón, gestionando los grupos, pues más o menos eso. Pero antes no tenía nada, no había participado en tipo de actos ni nada de nada. Claro, respecto al sistema electoral, para las Cortes tenemos 3 circunscripciones, ¿no? Uh-huh. Valencia, Castellón, Alicante, y claro, presentamos el mismo problema que lo que es a nivel nacional, que no está igual de representada las 3 ciudades, las 3 circunscripciones, ¿no? Por ejemplo, Valencia tiene mucho más que Castellón, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a eso, esa gran diferencia que presentan de representación en las 3 ciudades, las 3 provincias, ¿no? Es que al final, a nivel de población, claro, todas tienen un mínimo y después según población, entonces claro, se da el caso que Castellón proporcionalmente está sobrevalorada, o sea, sobrerepresentada, y Valencia está infrarrepresentada por la diferencia, porque los diputados son los que son 55 creo, ¿no? 50 En total somos 99. Somos 99. Exacto. 99. Claro, entonces hay una diferencia. Y eso... Es tema complicado, os digo, pero yo os voy a dar mi opinión, no tengo problema, porque además estamos aquí en un pueblo que sería otro ejemplo de lo que me estáis diciendo, ¿vale? Mirad, os pongo 2 ejemplos para que os argumento la opinión que os voy a dar, uno de los problemas que hay ahora encima de la mesa, y lo sabéis porque además está estos días en prensa, es la financiación autonómica. ¿Sí? El FLA. El FLA, vale.
un gran debate de la financiación autonómica es si tiene que ser por población o no. Pero claro, no es lo mismo. En la Comunidad Valenciana estamos representados y infrafinanciados. ¿Vale? Evidentemente nosotros con la población que tenemos necesitamos más financiación de Madrid. Bien. Pero es que Cantabria no quiere esto. ¿Por qué? Porque Cantabria tiene poca población, son zonas muy rurales. Ahora vámonos donde estamos hoy, en la provincia de Castellón. En la provincia de Castellón, claro, está más financiado, recibirán más fondos Castellón, Villarreal, Vinaroz, pueblos. Pero ¿qué pasa con Cabanes? ¿Qué pasa con la zona? Entonces, lo que me planteáis encima de la mesa deja... no, os diré mi opinión porque es complicado. Os diré, es complicado determinar. ¿Castellón está más sobrevalorado por diputados? Claro, pero es que Castellón, si no haces que tenga más diputados, al ser zonas menos pobladas, puede que tenga menos servicios porque no se reivindican para esa. Os digo una cosa que estoy viviendo yo ahora, yo lo estoy viviendo de verdad. Es difícil luchar contra la capital. No luchar. Sí. Es decir, que la sensación que hay muchas veces es que se tiene más en cuenta, y es una sensación, Valencia que el extrarradio. Entonces, eso compensa eso que puede ocurrir de decir, no, si no se tiene en cuenta siempre más la ciudad grande. Por eso, solución no la tengo tan clara, que se tenga que cambiar el sistema para los más con más población tengan más representación. Porque si no, las zonas despobladas y con riesgo de despoblación, y nosotros somos de una, tendrían bastantes problemas. Por eso os digo que es difícil. Yo no sé si lo cambiaría. Claro, es un poco eso, ¿no? Es ver un poco cómo lo soluciona. Es decir, podemos pensar que o está mal o puede ser que piensen que esté bien, pero quien piensa que está mal, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo lo soluciona? Claro, y no los problemas que tú has dicho que eso generaría, ¿no? Y al final, desde las poblaciones más desfavorecidas, exigir derechos, que al final igual pues nos centramos en la capital, lo importante, pero Castellón, y eso que es una provincia, y no imagino ya pues a poblaciones que eso ya están completamente olvidados, ¿no? Ares, Villar de Canes, pueblos del interior de aquí que conoce, que también existen en el interior de Valencia, en el interior de Alicante, que yo conozco, que claro, dices unos servicios de, no sé, de colegios, entonces tienes que tener criterios diferentes. 300, 500, 800 personas, es que, claro, quiero decir, no es lo mismo que... Sí, grande, es lo que estamos pero sí. Si se plantease, o si ponemos encima de la mesa un sistema, pues vamos a probar un sistema nuevo, pero ¿qué me planteas encima de la mesa? A ver, dame ese sistema y veremos y veremos las ventajas y los inconvenientes. Ahora, ese sistema se ha planteado para eso, para que esos territorios puedan tener representación y reivindiquen lo que necesitan. Y hablando de sistemas, hilamos un poco con lo que son las elecciones como tal. Quiero decir, ¿cómo fue lo de ir en número de lista? ¿Cómo fue el día de las elecciones? ¿Esa experiencia? A ver, cuando me plantean eso en la lista me dicen, vas a estar delante. El número yo no lo sabía, pero vas a estar delante. Y yo digo, pues bueno, sí, porque como pensamos en ti para la consejera de educación, para ocupar algún cargo, por tanto, pues entonces, claro, pues fue así. El día de las elecciones fue duro. A ver, en el momento que ya yo entro en las listas y yo estoy en el PSOE, pues evidentemente antes comentábamos, soy interventor. Interventor es simplemente que los partidos tenemos representación en las mesas electorales para pues que ver que las papeletas están al final, funciona todo bien, no hay altercados porque somos una democracia avanzada y eso no hay problema. Pero sí que es verdad cuando yo el recuento, pues están los interventores al final para ver evidentemente y los recuentos funcionan, no hay nada extraño en los que he estado yo. Pero claro, cuando empezamos a saber resultados, como comprenderéis, pues no era lo que esperábamos, porque las encuestas daban muy a la par, Las encuestas daban 50-49 entre la mayoría de la de izquierdas y la de derechas, y al final ahora, si no recuerdo mal, son 53-46, Vox y PP suman 53, nosotros sumamos 46, o 54-45, algo así. Claro, entonces eso pues esa noche fue dura porque no se esperaba esto. No se esperaba, y sí que lanzamos un poquito con el tema político, porque a nivel autonómico no pensamos que se habían hecho las cosas mal durante las 2 legislaturas que había gobernado el PSOE con Compromís para tener esos resultados. Sí que es verdad que el desgaste a nivel nacional pues fue a comunidades autónomas y ayuntamientos. Eso te por tanto, preguntar, o sea, ¿tú crees que, aunque tú valoras que los 2 años anteriores el trabajo de PSPB con Compromís no había sido malo en la comunidad autónoma, ¿crees que la situación a nivel estatal también, es decir,
la opinión que tiene la gente respecto a la política, no de la comunidad autónoma, influyó a que eso se fuese más para la derecha? Sí, yo creo que los resultados a nivel autonómico hubo un coste a nivel nacional. Un coste a nivel nacional que, por ejemplo, os digo, en mi ciudad, en Castellón. En Castellón pues, hubo permisividad para que hubiesen pintadas por medio Castellón que ponía Corrupsoe. Se está investigando todavía. Claro. Pero sí. Pero los que no se borró nada. Es decir, claro, Sí. ¿quién se dedica a poner Corrupsoe por las calles de Castellón, por los carteles de publicidad? Y volvemos a Corrupsoe porque quiero recordar que estas elecciones son hace 2 años, ¿vale? No había nada destapado de lo que después me podéis preguntar si queréis. Es decir, sí. Pero no había nada porque incluso también se acusaba de lo de que te vote chapote. Recordad que eran esos mensajes, ¿vale? Que eran todos esos. Sí. Claro, dices que alguien en la Comunidad Autónoma Valenciana, en esta, y bueno, en esta, y ahora hablamos si queréis a nivel nacional, que alguien en esta comunidad autónoma, alguien del partido de la derecha, tenga valor a decir Corrupsoe después de que el presidente de la Diputación de Castellón, que lo sabéis, ha estado en la cárcel, o que han estado Zaplana, que es otro de los presidentes, está con juicios, o que el otro ha salido indemne, Gams. Claro, dices, ¿yo en qué país estoy viviendo? ¿Vale? Pero claro, dices, es que eso... Y después que salgan, y repito, que salgan también mensajes de M. Rajoy que no se sabe quién es. Claro, eso es lo que me sorprende. Que vosotros me podéis decir, ¿qué te parece? ¿Qué? Vale, pero que es curioso que la gente... Pero bueno, por eso decía antes, y enlazo con lo del principio, el mensaje fácil llega, muy corto, no hace falta comprobarlo, y eso tiene su influencia y lo hemos pagado. Y ahora lo único que hay que hacer es sumar y decir... No sumar de partidos, sino sumar, construir, intentar eso, en mi caso, pues en la educación, mostrar planes alternativos de lo que se puede hacer frente a lo que están gobernando ahora. Claro, pero de todas formas, las corruptelas están en todos los partidos. Creo que no es una cosa. Creo que al final también es un mensaje fácil de. Pero es lo de- que pero tiene es que al final- una estructura política con listas electorales cerradas, donde todo depende. O sea, no sé. Pero esto sería otro tema ya. Ya, Que igual lo criticar estamos el derivando, sistema pero ya electoral, por eso, esto porque ya- igual te da la Pero- corrupción, pero es que todos los partidos Pero- al final. Pero, por ejemplo, uno puede decir todos los partidos, pero eso a veces... no, a ver, que en los partidos aparece, no te puedo decir que no, porque es verdad. Pero claro, tú puedes tomar unas medidas o no puedes tomarlas. Es decir, tú puedes acusar al otro partido de corruptelas o demás cuando tú no has tenido que ver con nada ni hay nada. Pero cuando tú tienes... No, ya, claro. sentencia en firme en la cual dice que tu partido se ha financiado irregularmente, claro, y que en el momento que sale de un partido y automáticamente se expulsa, yo, de verdad, con el corazón en la mano, creo que todos los partidos no actúan igual. ¿Qué hay en todos los partidos? Pues ahora parece ser que en todos los partidos, a ver, ahora parece ser que hay una acusación contra lo del PSOE, que lo sabéis, al Partido Popular ha habido, y en otros partidos puede haber que ya no voy a juzgar porque no tengo los datos en la mano y no quiero. Pero las que hayan es las que hay que juzgar y evidentemente tomar las Bueno, medidas. es y una tomar- manera de desviar la atención también. Al final, eso, criticar de a otro humo. partido también es de intentar Claro. que no. No, corrupto el tuyo, el mío no lo es. Claro. Entonces también vamos a derivar la Pero- opinión pública para el otro lado. Claro, pero por eso os digo y que es muy difícil que cuando hablamos de educación, por ejemplo, que hablo yo, digo, bueno, aquí se ha hecho mal esto. Pero, por ejemplo, a mí, y enlazaremos con el tema después y no lo voy a alargar ya, yo te voy a decir cuántos profesores faltan aquí, pero es que quiero que actúes, quiero que tomes decisiones. No me derives con Pedro Sánchez y demás, háblame de esto. Y eso os digo que en las Cortes me pasa muy habitualmente, ¿vale? Por el momento. Sí, sí. Bueno, pues ya dentro del mundo política, perteneces a la Comisión de Educación en las Cortes Valencianas. La primera pregunta, ¿qué hace la Comisión de Educación? ¿Qué es la Comisión de Educación? en ¿eso las para qué sirve? Cortes? ¿Això qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Dentro de lo que es las comisiones del Scorch, son cada tema en concret pues, se deriva en una comissió. ¿Vale? En la nostra, jo estic en dos. Estic en la Comissió d'Educació, Cultura i Avanç i Esport a les universitats i estic en la de Retelevisió Valenciana. També estic en eixa. Val? Aleshores, en eixa sí que no tinc un paper fonamental perquè hi ha una companya que ho porta. En la d'Educació i Cultura jo porto l'educació. Ahí lo que se fan és, lo que se diu sobretot és, per exemple, proposicions no de llei. Què és una proposició no de llei? Us ho explico. És a dir, una proposta per aportar després a les Corts i que hi hagi un projecte de llei.
El que és veritat és que això, i això vos ho dic clarament, quan un partit governa, en lo que se fa en la comissió és molt difícil si és proposta de, en aquest cas, si és de compromís el PSPB, clar, perquè està Vox i el Partit Popular que votaran en contra. Han hagut alguna que hem anat més o menys, però per molt poquetes, no és habitual, ja vos ho dic, i la realitat. Aleshores, ahir, a més, per exemple, dijous ve el conseller, va fer una roda de premsa ahir, no sé si avui és dissabte, doncs el dijous va fer la roda de premsa per presentar el nou curs. Pues el dijous vindrà a la comissió a dir-nos el mateix que ha dit allí de com se presenta el nou curs escolar. Com un pepino. Clar. Evidentment, pues, ella ha dit una cosa i jo li mostraré dades de que no ella ha dit, perquè la política és aixina, vull dir. Però clar, això és la comissió. I després ja, bueno, el plenari ja sabeu que són sessions plenàries, les quals ja està Amazon i tot això, i se porten també projectes de llei i això. La comissió, sobretot, per a preparar temes però molts no passen. Els nostres no. En lo que es la Comisión de Educación, quiero decir, va por delante el partido antes de las propuestas. Las proposiciones no de ley al final son medidas para mejorar, según visiones, la educación. Claro, pero os voy a poner a contar un ejemplo porque además a lo mejor después queréis sacar este tema. Mirad. Allí están 6 del Partido Popular, nosotros somos 4, 1, 2, 3, 4, Compromís 2 y Vox 1, no, y Vox 2, ¿vale? O no, 5 el Partido Popular, 4 nosotros, Compromís 2 y Vox 1, ellos suman uno más, ¿vale? Ejemplo, nosotros llevamos una proposición no de ley en la cual queríamos que la consulta lingüística... otro tema que trataremos. Sí, luego hay temas por eso digo que, también. claro, nosotros llevamos que nos parecen que en educación no son adecuados, que ellos han aprobado, pero nosotros proponemos que eso no se haga. Y claro, ¿qué pasa? Evidentemente, si ellos no creen en eso, pues lo votan en contra. Claro. ¿Vale? Nosotros llevamos a veces propuestas, por ejemplo, de bajar ratios, porque consideramos que las ratios hay que bajarlas, pues ellos consideran que no. Ahora mismo hablaremos después, contratar más profesores o demás. Claro, entonces al final chocas con las leyes que se han sacado que nosotros no estamos a favor, entonces eso implica que no sé... Pero se llega a, por ejemplo, una de igualdad que hace tiempo, que una de las primeras que llevé yo, que el Partido Popular nos votó a favor. No, pero, por ejemplo, claro, pero eso es lo que quería preguntar, es decir, ¿hay de verdad tantas propuestas a nivel de educación de las que se diferencie, vamos a decirlo así, izquierda y derecha? O sea, es decir, ¿es tan complicado hacer una política, en este caso de educación, en la que todo el mundo está a favor? O sea, porque al final... o es una cuestión ya de desgaste, de no votar porque lo has hecho tú, aunque me parezca bien, antes que porque beneficia a todos. Claro, porque al final en otras comisiones o otras materias como política fiscal, política económica o medidas sociales, vale, lo podemos entender a diferencia, pero en educación, que donde bajar las ratios se ha demostrado que es más eficaz a la hora de que los alumnos sigan mejor la clase, tengan más rendimiento o incluso... Pues, es que me sorprende que haya tantas propuestas de ley que se vote unos a favor y otros en contra, siendo educación. Vale, voy a lanzar con educación ya, ¿vale? Para poner los ejemplos, si no os molesta. Mirad, ejemplo que os pongo. No sé si vosotros habéis tenido la suerte o no, cuando eras pequeñitos, empezar a ir a una academia muy pequeñitos, no lo sé, pero con la ley de la lingüística, la ley del valenciano, y esto lo contaba ayer, esta anécdota la contaba, el presidente a ver, vamos por partes para explicaros cómo funciona, ¿vale? Antes de que la ley pasara a las Cortes, en la comisión vinieron expertos a opinar sobre esa ley, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, llevamos a un catedrático de multilingüismo, Chimo Dols, que es experto en multilingüismo, ¿vale? Os digo un ejemplo de lo que llevábamos nosotros. Llevábamos a los sindicatos educativos, llevábamos a la asociación de directores. Vale. Pues el Partido Popular propuso, o Vox, no lo sé, porque lo llevaban entre ellos, a el presidente del Colegio de Pedagogos de la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿vale? También bien, ¿no? Sí. Estoy relacionado con... Sí, todo con la educación. Sí. Cuando empiezo a oír sus palabras, yo de verdad que estaba flipado, no sé cómo queréis que lo exprese. Él afirmó, allí encima, en la mesa, dice... Aprender a leer o escribir hay que hacerlo en lengua materna. Claro, yo me quedé ahí mirando y digo, no puede ser. Cuando los padres y madres llevan a sus hijos desde las edades más tempranas, porque cuando se aprende a escribir, según dicen las teorías del multilingüismo, aprender un idioma es mucho más fácil cuando empiezas a leer y escribir, tener 2, 3, es verdad, los padres bilingües tienen los niños de las... Claro. Pues eso lo he oído. Entonces, para que te hagas una idea de cómo tienen unos, cómo es la educación y otro. Eso
lo dijeron alguien que había llevado el Partido Popular, o Vox, no sé quién, una propuesta de ellos, ¿vale? Pero te podría dar más ejemplos. Él decía antes, dice, lo de las ratios. Yo recuerdo como lo dije, que el acuerdo que se había firmado anteriormente con nuestro gobierno para incrementar los profesores para que al final bajan las ratios, permitía una mejor calidad de la enseñanza. Pues salieron tanto la portavoz del Partido Popular como el de Vox diciendo que eso no era verdad. Por eso os digo, parece sencillo y yo me esperaba que cuando yo estuviese allí podía sentarme, si ahora no, y más fácil. pues en eso no se está de acuerdo, en educación eso no está de acuerdo, porque él decía también, claro, en servicios públicos se puede discrepar, pero al final la educación no es un servicio público. Y si tú, es verdad, pagas más impuestos, tienes una calidad de la educación mayor o de la atención sanitaria. Claro, otra cosa es si deciden enviarlo ahí, esos recursos. Es que... Claro, y os enlazo con otra cosa. Una de las cosas que ha aplicado el Partido Popular cuando gobernando es lo que se llama el distrito único, que no sé si sabéis qué es. Tú lo que hacían antes en los institutos públicos y colegios públicos es que tú ibas al colegio de zona. Sí, Ah, eso, ya, eso, sí, es un tema Vale, yo soy en la zona de Sí, zona sí. porque discrepa con lo que estáis Claro. diciendo, ¿vale? Pero- Claro. ¿Crees que realmente todas estas opiniones o discrepancias son debido realmente a porque piensan eso o es ya por generar ese conflicto y pensar lo contrario? O sea, por llevar la contraria, no porque realmente piensen en ello. O sea, realmente... Yo no tengo tan claro si lo defienden o no, sino que hay grupos de poder detrás que son votantes que quieren ese tipo de educación. Ya. Por ejemplo, Sí. lo de la lengua, hay un grupo muy de apoyo, sobre la zona de Alicante, que estaba con lo del valenciano, que si el catalán, que si había una imposición y demás. Entonces ahí la presión fue muy grande y era un grupo claramente de votantes del Partido Popular. Pero también te puedo decir, por ejemplo, el distrito único implica que el concertado tenga mayor capacidad para elegir al alumnado que recibe. Por lo tanto, evidentemente, además eso me lo han dicho los concertados cuando yo me senté con ellos a hablar, ¿eh? Es decir, que no te estoy diciendo nada, porque no les divide por zona y no pueden coger una zona, sino ya pueden coger de donde sea. Entonces, claro, pueden decidir qué alumnado tienen. Entonces, eso Muy elitista favorece... todo, ¿no? Muy, Claro, yo quiero solo claro, este tipo de gente. Claro, por eso digo, en educación, ¿qué sería? Muy Que seleccionado. yo lo veía así como me lo acabas de plantear tú, me lo habéis dicho vosotros. Pues no es así, porque hay una visión distinta, totalmente distinta. Yo no sé vosotros, pero en el instituto, cuando hablamos de las ratios, lo que me viene a la cabeza es, porque nosotros en segundo de bachillerato llegamos a ser, creo que éramos, no sé si éramos 31 en clase. Claro, yo estaba en segunda fila, pero había gente que encima con lo del COVID, Ya, si no estaba en la octava o novena fila, es decir... Ya, eso parecía un cine, cada uno tenía butacas en la fila 10 y si escuchaba la película, bien. Y claro, Ya, el ya. profesor que se mueve sí, pero el que está en el escritorio, pues el mensaje no llega, te Bueno, distraes iba más con fácil. micrófonos también, no sé si eso... Sí, ya. eso también, pero claro, es que Vamos, no sé, o sea, un show. Es Sí, complicado, sí, es sí, sí, complicado, sí, claro. pero ya negar de entrada lo que son las ratios por centrar el tema, me parece, me sorprende, pero bueno. Sí, no, son al final lo que decimos. No sé si por opiniones distintas, que parece que sí, o por lo que decía Álvaro, de una cuestión de Directamente no voto genera porque la has conflicto, ya está. generado tú, pero bueno. Si eso te pregunto sobre en general, ¿qué te parece la política educativa? Luego, si quieres, entramos en algunos aspectos Temas. más concretos, pero ¿qué te parece en general la política educativa que hay hoy en día? Tanto a nivel, entiendo, estatal como la competencia es Sí, compartida, sí, Sí. pero bueno, si quieres más en la comunidad que más... lo que hay. Vale. en lo que Sí, tú sí, estás no, pero también centrado. os puedo decir a nivel Sí. estatal. A ver, el otro día, esta anécdota, hablaba con unos amigos, papá y mamá, de una alumna del Ribalta, de mi pueblo, y me decían, dice, hay que darle una vuelta. Además, enlazaremos con lo que comentabas tú. La educación de ahora no puede ser la educación de antes, ¿vale? Yo en segundo de la ESO, yo os pongo el caso, yo llego a un momento que explico la lista de los Austria, ¿vale? Llego Fernando el Católico, llego Juana, se casa con el Felipe el Hermoso y empieza a poner todos hasta que viene la guerra de sucesión, ¿vale? Claro, mis padres cuando eran pequeños estudiaban, bueno, mi padre no porque no acabó los estudios, y estudiaban la lista de Reyes Godos, eso lo habéis oído hablar. Sí. Claro, yo me planteo, ¿y para qué vale que estudie la lista de los Austrias? Es que seguramente cuando pasen 2 años se olvidarán. Entonces, eso ya no tiene sentido. Pero eso no olvida o no hay que dejar de lado la parte memorística. La parte memorística hay que trabajarla, porque si no después no la tienes trabajada. Eso está claro. Pero que la educación tiene que basarse, que es lo que se promueve de trabajar competencias. Entonces, eso me parece una visión nueva, innovadora, que está muy bien. Ahora bien, para eso hay que dotar a la escuela, yo soy defensor de la escuela pública, de los recursos necesarios.
Y cuando gobierna cierta forma de pensar, Partido Popular, eso no es una prioridad. No es una prioridad, ¿por qué? Porque favorece lo que decía antes, que haya alumnado que puedan ir a la privada concertada porque bajas el nivel de recursos de la pública. Tú, cuando la pública es buena, haces que compites con ahora no compites. Si tú tienes pocos recursos en la pública, eso se va hacia la privada. Y eso es lo que ocurre por eso decía lo de antes, distrito único, decir que bajar las ratios no funciona. Claro, pues entonces no. Desde que están los nuevos gobiernos de la Comunidad Valenciana, el Partido Popular, la educación pública aquí ha perdido. Y os digo más, yo no sé si vosotros, si queréis después hablaremos de eso, utilizáis las escuelas oficiales de idiomas, estudiáis, las escuelas de adultos, todo ha bajado de profesorado y de grupos, todo. Sí, hay menos acceso. Claro, por eso os digo, Sí, eso es verdad. Yo he oído, yo me he entrevistado con profesores de las escuelas oficiales de idiomas y ahora se está potenciando, por ejemplo, la modalidad online. Uh-huh. Y el profesor de japonés, claro, japonés. Yo soy un negado de los idiomas, os lo digo. Yo no. Es que a mí me gustan las matemáticas, pero yo, por ejemplo, el inglés lo he intentado. No, yo el francés tampoco. El francés tengo ciertas ideas porque yo estudié en francés, pero claro, el profesor de japonés me decía, mira, tengo que dar una clase online de japonés. Claro, de japonés, de ruso. Digo, pero si la formación de idiomas, lo mejor es que sea en el aula, sí. Pues no me quites grupos, no me la pases a modalidad online. Pues eso se está haciendo actualmente. Yeah. Justificación, que hay grupos que hay poca matrícula. Pues bueno, si hay grupos que hacen un estudio y algunos que veas muy poca matrícula, pero no me los quites todos. Hay listas de espera en castellano para extranjeros y me los estás quitando también en zonas de Torrevieja y demás. Claro, por eso os digo que es que no se invierte recursos, no se prioriza, por tanto, claro, eso también os lo digo, abre la puerta a la parte privada, porque más personas irán a aprender idiomas en la parte privada. Claro. Por eso os digo que la visión de educación... Sí, lo que tú dices, que pueden haber también intereses detrás. Yo desde mi perspectiva, que yo he estado en la escuela de Frida de idiomas, con inglés y el alemán, una vez entras, la verdad que te mantienes, pero entrar es complicado, porque la verdad que en el caso de inglés está completamente masificado, es muy difícil entrar. La verdad que los medios tampoco es que sean muy... O sea, las aulas pues son lo que son, los profesores van justitos, la verdad, y es que yo iba al alemán, me acuerdo de un año que nos salíamos de clase, o sea, la gente estaba con sillas fuera de clase. O sea, era alucinante. O sea, si llegabas tarde, algún día se sentó alguien fuera de clase, que me pareció porque las clases no son grandes y además somos ciento y la madre. Y eso era bueno. Como antes lo que me contaba de la universidad, que estaban en la escalera sentados porque no había sitio, pues lo mismo ahora, que me parece alucinante. Y ahora está el presencial, el semipresencial y el online. O sea, yo también supongo que cuando no hay recursos, lo metes a todos en el online, te quitas un aula, pagas solo un sueldo, quitas muchas cosas. Y también es verdad que pagamos muy poco, es decir, yo pagaba como 90 euros al año, que eso es muy poco. Entonces... Sí, pero te cuento un caso. Mira, una mujer jubilada, esto me lo contaron yo, bueno, ¿tú ibas a Saidia? Sí. Vale, ahí a Benicala vamos. Vale. Yo me he entrevistado con Saidia, yo desconocía porque yo soy de Castellón, pero me entrevisté. Y una mujer me cuenta, dice, mira, yo en mi vida estaba trabajando, no pude estudiar idiomas, ¿vale? Y ella estaba estudiando árabe. Yo lo conté en las Cortes esto, para poder ayudar en la ONG que recogía refugiados sirios. Claro, yo escucho esas palabras de personas que han pagado sus impuestos durante toda su vida y no han podido estudiar idiomas porque no hay una academia privada y que ahora le quitarán el segundo curso de árabe o no me acuerdo, y dices, no puede ser así, es que no puede ser así, es que no podemos ver... Evidentemente los recursos son limitados, soy consciente de que tampoco podemos... pero es un servicio público. Claro, aprender idiomas, pues es un servicio público que funciona y las de aquí funcionaban. Pero es que además lo que ha hecho también el Partido Popular desde que gobierna está B1-1, B1-2. Sí. Pues está juntando niveles. Claro. Ya. Tú imagínate que entras tú, o yo que soy un lerdito, ya os lo he dicho en los idiomas, entro yo con B1-1 y veo a uno de B1-2 y claro, el profesor tiene que ir... Claro, entonces se desanima uno y se desanima otro, porque tiene que juntar niveles. Claro, de lo mal tirarían para abajo seguramente, y también el que está por encima tampoco llegaría a aprender más. O sea, al final también eso ese punto intermedio. Nosotros en el colegio también en francés juntaron dos niveles y íbamos una clase. Teníamos 2 clases a la semana. Una clase eran para unos y los otros hacíamos actividades callados, y otra clase era para otros y los del nivel más bajo hacían actividades callados. Claro. Es complicado. Ya estás, una de las dos ya la estás perdiendo. Claro. Entonces, por tanto,
De todas formas, a mí no me importaría pagar un poco más si me ofrecen una mejor formación, mejores aulas. Si 90 me parece poco, pagarlo más. Yo creo que si se compensa, obviamente creo que hay hay un derecho a la educación. Tampoco todo el mundo a lo mejor podría pagar más. Ya, bueno, ahí están las ayudas y tienen que permitir que la gente pueda acceder. Pero claro, que las decisiones políticas son diferentes. Yo no digo que son difíciles, pero que pongamos en la mesa un plan alternativo, no empecemos a recortar grupos de las de hoy. Y os digo que en la ciudad de Castellón, en la provincia de Castellón, en 2 años, un 30% de grupos han desaparecido. Y esos son datos que yo tengo de las de hoy, para que os hagáis una idea. Hablando de política lingüística, ya te pregunto sobre 3 temas un poquito más concretos. Sobre política lingüística, un poco cuál es la tendencia que hay ahora. ¿Qué opinas tú de cuestiones como, por ejemplo, que ahora se dé el C1 de valenciano a los alumnos que hayan obtenido más de un 7 de media en segundo de bachillerato? O el tema de que los padres puedan votar la línea valenciano-castellana del colegio. Me gustaría también preguntarte sobre cómo ves tú que has sido profesor de instituto, de comisión de educación, el tema del bullying hoy en día en el colegio. ¿Cómo está? Porque sí que es verdad que nosotros hace un montón de años que salimos del instituto y ya no... ¿Cómo está un poco ahora? Y el tema un poco de también una cuestión polémica que ha habido últimamente, el tema de esto de dar talleres de educación sexual en las aulas, que a unos padres les gusta, el contenido, que a otros no les gusta. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos 3 temas? ¿No? Vamos por bloques, ¿no? Vale. Sí, vamos, tranquilo. Sí. La lanzo ya a la Sí. sí. A ver, empezamos por la consulta lingüística, lo de la ley del valenciano. A ver, yo os quiero recordar cómo estaba, ¿vale? Cómo estaba antes. Importante para que la gente... Para ubicarnos, porque claro, eso de que aquí pues nos obligaban a estudiar catalán y demás. Bueno, valenciano, el porcentaje que había de materias en los coles y en la ESO de valenciano, castellano e inglés venía determinado por el proyecto lingüístico de centro, que pasaba por el consejo escolar. En el consejo escolar están los padres, el profesorado, el equipo directivo y el personal no docente, ¿vale? El proyecto lingüístico lo lanzaba, evidentemente, los docentes, que son los que saben cómo pueden llegar al alumno para que aprenda mejor idiomas. Pero es que había un porcentaje mínimo. ¿Qué quiero decir con eso? El mínimo en castellano y el mínimo en valenciano era un 25%. Y en inglés un 15 o un 10, dependiendo del curso. Claro, no es lo mismo Torrevieja que Villarreal o Villamarchán. Claro. Evidentemente, en Villarreal querrán mucho más porcentaje en valenciano porque son valenciano parlantes. En Torrevieja querrán menos, son Pilar de la Horadada, sí, al final de la zona sur de Comunidad Valenciana. Vale. Recuerdo las asignaturas, porque ya han pasado muchos años de cuando estabais vosotros, ¿vale? Están alrededor de 11-12 asignaturas, un 25% son 3. Dentro de esas 3 es el valenciano. Por lo tanto, 2 más. Que se puede tener una que no sea tan lingüística, no mejor ni peor, no tan lingüística como educación física. Y la otra puede ser música o plástica. Claro. Que no sea tan lingüística, no digo por otra cosa, ¿eh? Claro. Entonces, en Torrevieja tendrían esa imposición de que el valenciano... Tendrían solamente educación física, valenciano y música. Y todo lo demás lo podrían dar en un instituto. O la optativa, claro, sí. O la optativa. Por tanto, imposición. Ahí ya los padres estaban en el consejo escolar. Por tanto, en el consejo escolar ya ellos decidían. Pero claro, que un padre vote o una madre vaya a votar qué lengua quiere para sus hijos cuando no son pedagogos, dices, hombre, pues yo creo que los docentes son los que proponen qué materias darlas para intentar que aprendan. Porque vuelvo a insistir, manejar una lengua implica trabajarla no solamente en valenciano. Pero ahora, ¿qué has hecho? Con esta ley lo que has hecho, por ejemplo, en las zonas castellano parlantes, que solo esté el valenciano. Y ahora te enlazo con la primera pregunta que me has hecho de que se certifique el C1 con más de un 7 segundo de bachillerato. Ahora, una persona de, te digo altura, porque es el Alto Palancia, que es castellano parlante, solo habiendo hecho una asignatura durante toda su trayectoria y sacando un 7, pues una persona brillante en valenciano en segundo de bachillerato tendrá el C1. ¿Tú crees que tiene la competencia lingüística para poder...? No. Vale, ahora la pregunta que le lancé yo al que defendía al portavoz del PP, no estaba el de educación, sino que salió el portavoz a defenderla esta ley. Le dije, ¿vostès certificaran també el C1 anglès en només una matèria durant tota l'etapa educativa? No ho faran. Per què? Perquè això no se pot fer. Perquè la Unió Europea no ho permetrà. Y no está. ¿No? Aleshores, claro, ¿por qué si tú me defiendes eso, que lo vas a dar a todos,
Que vamos a trabajarlo de otra forma. Si a lo mejor se puede certificar, pero certifícalo como estaba antes, con 3 materias por lo menos, no con una solamente. Claro, lo que no puedes certificar, el inglés no lo vas a poder certificar, eso no lo vas a proponer con una materia solo. Hombre, pues eso no, es una toma de pelo. Entonces, eso me parece... Y es que lo dicen la Asociación de Directores de Secundaria, lo dicen los sindicatos, la Asociación de Directores de Primaria, todos, y a nivel organizativo, porque ahora, a ver, a Joaquín lo tuve en tercero en el 2017. ¿Vale? 2017. Pero yo en el 2011 en el Ribalta daba clases de primero de eso y de segundo de eso. Habían 3 clases de primero y 3 clases de segundo. Yo tenía la línea en castellano. Las personas migrantes, ¿quieres que te diga dónde estaban? En la de valenciano no. Es que estás segregando. Es que esa argumentación la he dado en las Cortes, lo he explicado. Da igual, porque ya digo, por eso digo que en eso, pues no es la... Siéntate, vamos a ver, que hay porcentajes que me parecen excesivos, pues vamos a ver. No, aquí es, hago esto, impongo esto y ya está. Claro, por lo menos que se estudie un poco más, que se valoren otras opciones. Pero es que la parte científica vino a la comisión, ya os digo, y la parte científica de las universidades, los profesores de universidad, de filología y demás, decían que no era así. Ya os digo, escuchamos al presidente del Colegio de Pedagogos y claro, mis ojos estaban como platos. Cuando alguien es capaz de decir eso, cuando buscan la información que queráis sobre cuándo hay que aprender una lengua. Cuanto antes están inmersos, antes reciben los estímulos. Por tanto, con el tema del Micha, es que yo una cosa que no acabo de entender es cómo pretenden, o sea, porque al final esto supongo responde, no sé, populismo, me da que sí, pero claro, entonces lo que van a hacer es que todos tengamos ese título y que no valga nada. O sea, que el título, ahora mismo ya tienes que seguir irte al superior, claro. Porque el Micha ya no vale nada, todos lo tenemos. Yo es que, a ver, obviamente hablo en mi caso porque yo me lo saqué de título anteriormente por la junta cualificada, ¿no? Se lo ocurrió. Pero, y luego me vinieron todos y me dijo, pues yo lo tengo ahora y tengo un 7. Vale, obviamente, puedo hablar de la perspectiva que me jode. Pero que te entiendo perfectamente. Pero luego pienso y digo, que nos haga gracia porque vuestro título ya no vale nada. Ese título no vale nada. A mí que me estáis... O sea, yo me he jodido, pero vosotros estáis jodidos porque el título ya no vale nada. Ahora, iros a sacar el superior, que eso es otro tema, porque el superior, eso ya es... casi rodando la perfección, eso ya no lo pueden dar. Es que no ahora nos van a mandar todos para allá, porque ahora el título, el Micha, es que si no lo tienes, es que ¿quién no lo va a tener? Es que lo va a tener, claro, no lo va a tener. Es que bajas el nivel de la exigencia. Y ya lo tendrán todos. Es que no tiene sentido, la verdad. Por eso digo la medida no me pueden cogerla. Por tanto, no. Enlazamos. Yo he sido coordinador de convivencia e igualdad, ya lo pone ahí, y enlazo con lo del bullying y con lo de la educación sexual, los talleres sexuales y demás. Prevención. Es decir, en el caso del bullying, lo más importante desde mi punto de vista es lo que se intentaba hacer desde las coordinaciones de igualdad y convivencia y demás, es prevenir. Charlas, no hablo de los talleres sexuales, sino charlas de la policía que podía venir a los institutos para informar de lo que supone, estar ojo a visor, que los profesores fuesen muy acompañantes, muy de alumnos, pero claro, volvemos también a una argumentación que dábamos antes, necesitamos ratios bajas para que eso se pueda hacer, porque si no, lo que decía Joaquín, a ver, actualmente las ratios de segundo de bachillerato son hasta 35, las de la ESO hasta 30 y las de primaria hasta 25. Pues vamos poquito a poquito a trabajarlas. Parece ser que ahora eso no es la prioridad del gobierno actual. Pero bueno, entonces, si tú haces charlas de prevención, el bullying puedes bajarlo. Y aún así hay que estar, son los profesores los que tienen que estar muy, muy atentos. Y mucha vinculación con las familias. Es decir, nosotros, yo cuando era director, recibía familias de posibles casos, investigabas. Ejemplo, en el Ribalta teníamos, que somos punteros en toda la Comunidad Valenciana, teníamos una aula de convivencia e igualdad. Que hace una... No es que solo haga charlas, sino que hace una labor previa. ¿Qué dice labor previa? En el momento que te llegaban a los oídos los alumnos o las alumnas iban allí, habían detectado alguna cosa, pues ya se trabajaba desde la convivencia, ¿cómo? Con diálogo con los alumnos, entrevistas, con las familias, las alumnas, y entonces con eso conseguías, pero claro, para eso necesitas recursos y para eso necesitas ratios bajas, porque si no, no lo puedes hacer. Y enlazamos desde la aula de convivencia, habían talleres de sexualidad. A ver, que hoy en día sea potestad de las familias decidir si mis hijos o hijas pueden hacer una charla que habla de igualdad y de diversidad, es lo que decíamos al principio de la entrevista. O de la tertulia, mejor dicho, un paso hacia detrás. Claro. Es que, a ver, yo os lo digo porque es que yo como coordinador de igualdad, como persona que he vivido el matrimonio igualitario, os lo puedo comentar. Que diga, no, yo voy a clase a decir a una persona cómo tiene que vivir su vida, y tenemos aquí a un exalumno mío. Es decir, es que eso la ultraderecha lo ha llegado a decir. Y eso decíamos en los mensajes radicales de antes. Eso es muy grave. Eso es muy grave que diga eso. Se pretende que se viva la diversidad y que si
alumno o alumna no está conforme, como vive, que tenga las puertas abiertas. Porque eso durante muchos años no ha sido nada fácil. O la igualdad de las mujeres. Yo recuerdo un caso, ¿vale? Como director, de un alumna que ahora es alumno, ¿vale? Y le haces el acompañamiento. Es que es una decisión muy complicada, ¿eh? Es una decisión muy complicada tomar esa decisión. Entonces, te reúnes con la familia, les explicas la situación y eso hay que hacerlo, porque esa persona tiene que ser feliz. Pero además es que parece ser que esto es, según versión de la ultraderecha, es que en los colegios y en los institutos hay una ideología. A ver, yo tenía, en el Rival tenemos 1.900 alumnos. Casos de identidad de género creo que habían 2, 3, 4. Y tienen derecho a vivir como quieren vivir, como el resto de personas. Solo es eso. Es visibilizar que somos todos iguales. Por tanto, los talleres no pueden ser las familias que decidan. Tienen que ser dentro del currículum. Evidentemente, con personas preparadas, pues nosotros, pues en este caso, psicólogos, psicólogas que venían a dar las charlas. Justo cuando se daban esas charlas, no sé si en vuestro centro, pues yo creo que sí, el profesor que tenía que dar la clase no estaba en el aula. O sea, nosotros nos quedábamos solos para para crear un espacio un poco más confortable y... Yo no lo recuerdo. Sí que es verdad que la mía fue rápido y corriendo, a última hora, un día que nos teníamos que ir, o sea, que no se le dio la importancia que a lo mejor debería de haber tenido. Y que también te digo una cosa, yo he sido alumno, como vosotros, y a lo mejor dentro de los docentes. El alumno o alumna escucha lo que escucha en una charla, no hay clase y... Claro, que eso soy consciente. Pero poner trabas a cuando hay personas que van a oír ahí cosas que les van a ayudar para dar paso adelante. Yo recuerdo, y esto siempre lo cuento, cuando hice el curso para ser coordinador de coordinación e igualdad, nos dieron un curso de formación desde formación del profesorado. Os digo porque yo estaba allí con los ojos como platos. La decisión del cambio de sexo es tan complicada. Lo que implica para el cuerpo humano la persona que ha tomado esa decisión. Yo estaba allí y digo, Dios mío, y yo digo, claro, una de las dos, no me acuerdo de cuál, la de hombre a mujer o mujer a hombre, dijeron 3.000 puntos, que se podía... Una barbaridad. Digo, la persona que toma esa decisión tiene que tener muy claro. Por tanto, cuando tú en los institutos haces esas charlas o demás, lo que haces es acompañar, no haces nada más. Y hablas con la familia, y la familia y el niño o niña toma la decisión y no tiene por qué, y a lo mejor después cambia, simplemente acompañas. Y las charlas dicen eso, la realidad de la vida que pues uno puede, o incluso contra la violencia de género. Claro, contra la violencia de género, la mujer actualmente tiene un techo de cristal y lo sabemos. Entonces hay que potenciar que tenga las mismas oportunidades. Y con esto ya pasamos al siguiente. ¿No crees que eso hoy en día está generando el efecto completamente contrario? Es decir, se está utilizando esas charlas que a lo mejor, no sé, se deberían normalizar o no, depende de la opinión de cada uno, como una herramienta de adoctrinamiento. Es que a lo mejor también habría que, o sea, porque al final la portada, podemos decir, la intención es buena, pero claro, también depende de cada profesional y del temario, contenido que tenga cada una de las charlas, porque una misma historia se puede contar de 1.000 formas distintas. Sí, entonces, claro, al final. ahí ya, y siempre sale a prensa los casos más radicales o quien adopta una metodología docente en ese caso, los profesionales que vienen a dar la charla, que a lo mejor no es del agrado de todo el mundo, de todos los padres, o a saber. Es que no es objetivo, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista, claro, y te va a dar la clase, son personas, ¿no? Y las sí, sensibilidades claro, también se hieren, ¿no? También cada uno tiene... Claro, pero es que volvemos a lo que decíamos al principio. Como ha habido una parte principalmente, que ha vendido la idea de que nos están adoctrinando con esta igualdad, hace que después en las aulas eso se haya transmitido y pues no sé, cuarto de la ESO, primer bachillerato, demás, ya vayan como diciendo, uy, es que aquí vienen a contarme una historia que no es real. Pero es que si tú te vas a las cifras, hay que consultarlas, de víctimas, no sé las que haya en este momento a fecha de septiembre, de mujeres. Género, creo que eran claro, 54 este año. Claro, Cosa así. Sí, las hay. O sea, no podemos evadir las cifras. Sí, argumentación que he oído también de la ultraderecha, que es preocupante que la derecha pacte con esa defensa. Pero bueno, que la ultraderecha diga que hay hombres maltratados y tú miras listas de hombres maltratados y víctimas y que incluso argumenten que se ocultan.
¿Quién oculta ¿Por qué se tienen que ocultar? ¿Qué interés? ¿Quién lo va a ocultar? Existen, las cifras de las mujeres existen. Y claro, dices, es que esto te lo pongo encima de la mesa y tú me dices que no es verdad. Yo a ese juego no jugaría. Es lo que estás hablando antes, ¿no? De cada uno, pues, o sea, lo de la opinión política, de intentar confrontar, no, pues en la violencia de género, no, pues contra los hombres también hay violencia. Es como... Claro, pero ahí entrarías en el punto y al final es lo que más define a cada una de las políticas que adoptan los partidos, y es el mensaje. Y entramos en lo mismo. O sea, el partido o la persona que entra a una conversación y directamente desmiente lo que dice el otro, quiero decir... Eso no da pie a un debate. Podremos entrar en diferencias sobre las políticas en violencia de género que se adoptan, la eficacia o no, los mecanismos o no, los procedimientos o no, pero entrar y desmentir, o sea, negar categóricamente la existencia de un problema que efectivamente es real, y hablamos de violencia de género o hablamos de cualquier otro tema. Negar el problema no es la solución. No. Pero igual que, no realista, ¿no? Hilando un poco hacia atrás, las charlas sobre educación sexual o directamente sobre diversidad. El bullying, al final, la gente pequeña pues hace broma o se mete con lo diferente, con lo que no entienden, lo que entienden que no es normal. Normal de su normalidad. Sí. Claro, quiero decir, no naturalizar o no dar visibilidad a unos problemas que puedan surgir en el futuro en materias de prevención da pie a que luego hayan casos de bullying. Y claro, la gestión sea diferente o no, bueno, pero negar el problema no. Claro. Sí. Pero sí. No, forma de afrontar el problema. Claro, es que, como lo que has dicho ahora, mira, al final, afrontar el problema. Pongamos encima de la mesa cómo afrontar el problema. Es decir, digamos, las charlas no llegan. Pues vamos a reivindicar, como comentabas, de otra forma. ¿Va? Vamos a intentar eso. Claro, cuando tú, si después buscas un rédito electoral y tener una idea predeterminada, pues eso es lo que no cuadra. Luego tienes también la parte contraria, que también es pues los polémicos anuncios que ha hecho el Ministerio de Igualdad sobre, o sea, prácticamente representando a personajes públicos como Pablo Motos o el Chocas, donde pues tampoco es de agrado, entiendo, hacer mofa o... Sí, es complicado. Señalar a un perfil público. La gestión puede estar, lo que hemos dicho, mejor o peor, pero bueno, por lo menos el problema es lo que es, y que negarlo no es la solución. Y ahora ya centrándonos un poco lo que es una cosa importante que ha pasado este año, lo que es la DANA. Creo que ahí hay que ver cómo se ha afrontado el tema de centros educativos, porque claro, hay muchas poblaciones que han sido arrasadas, muchos centros educativos que también han sido arrasados, y creo que quiero saber tu visión de cómo se ha afrontado ese problema, porque claro, yo no estuve en España el año pasado, pero un mes tuvieron clase online. Bueno, creo que hasta final de primer cuatrimestre no fueron a clase. Y eso en la universidad porque no pasó nada, pero hay niños que no pudieron ir a clase. Las escuelas hoy en día no sé si se inicia el curso en algunos pueblos. Mira, algunos siguen así. Claro, ayer mismo yo estuve en Massanassa y en Alfafar. 10 meses después de la DANA, el día 8 de septiembre, que es cuando empiezan las clases, que empiezan la semana que viene, el lunes, no van a empezar los barracones que había que construir. Había que construir y no había que montar. Se va a alargar seguramente hasta el jueves. Claro. Tú dices, porque es que, a ver, pueden pasar miles de cosas y tú puedes entender que se retrasen, pero cuando, desde mayo, las asociaciones de familias, de padres y madres de estos dos pueblos dicen, es que, como los colegios están arrasados y no pueden ir a sus colegios y los repartieron en varios para intentar dar clase, tú no puedes empezar a montar en junio, a final de junio, porque ya veían que no iba a estar disponible. Y no puedes ir a hacerse fotos, como ha ido el director general de Infraestructuras Educativas, a final de julio diciendo que en el 8 de septiembre, y sacarlo en prensa al conseller, todos estarán en una aula, porque no es verdad. Y como te dijeron las familias, empieza a trabajar antes, y eso no ha ocurrido. Y os voy a poner un ejemplo de lo que porque no se sabe gestionar, porque no se apuesta por la educación pública. Lo lógico es, sabéis, en vuestros centros, cuando estudiabas teníais orientador, ¿no? El orientador, orientadora. Sí. Pues en un caso como los de la DANA, que los niños y niñas van a estar afectados, refuerza, y de la bolsa de orientadores de secundaria envía refuerzos de psicólogos o psicólogas. No se ha enviado. Yo, hablando con el Colegio de Psicólogos y Psicólogas y de educadores sociales, me decían que eran ellos los que iban a la consellería a decirles, reforzamos y os ayudamos y enviamos, porque no partía de la consellería. Entonces, la gestión no ha sido la adecuada, porque a la hora de gestionar les ha venido grande. Que es verdad
que hay que reconocer que una catástrofe es complicada. Claro que es complicada. Pero una vez pasa, tú tienes que ponerte las pilas. Y tienes que ponerte las pilas y si tienes que estar día y noche trabajando para que empiecen los coles del día que toca, tienes que hacerlo. Pero es que os puedo asegurar que informes, por ejemplo, de UTIEL, del IES Alameda. El IES Alameda es un instituto que se ha visto afectado toda la planta baja, ¿vale? Entonces, el informe técnico de las catas para ver si se puede ir a clase o no, a principios de mayo no estaba hecho todavía. Porque no has enviado a nadie. Claro, tú tienes que gestionar. Pero eso lo hemos reiterado y bueno, se han lanzado balones fuera continuamente. Pero a ver, es que la persona que tenía que estar a la cabeza de todo estaba de comida. Yo que os quiero que os diga, es que no es, yo quiero hablar de educación, pero es imposible que uno está de comida y mi consejero de educación cogía el coche y se iba a su pueblo de Alicante. Hombre, y la universidad que había dicho el lunes ya, ¿qué hizo? ¿Suspender las clases? Hombre, eso no puede ser. No puedes decir, es que no sabíamos, ¿cómo no sabíamos nada? Si la Universidad de Valencia lo estaba suspendiendo. Y a los coles no, los ayuntamientos no. Tú tienes que marcar y estar a la pie del cañón ese día completo para ver qué puedes solucionar. Pues no ha sido así, la gestión ha sido un 0. Y por eso hay pueblos que empezarán en vez del lunes, el jueves. No ha habido previsión alguna. Te digo lo de Massanas y Alfafar porque estuve ayer. Y por curiosidad, ¿los barracones son sitios adecuados para la formación y todo eso? Es que no sé qué tipo de barracones estamos hablando. O sea, Vale. ¿en qué sitios van a impartir clases? Claro, ¿no? es como montar Pero una... es que me parece Sí, alucinante que sean barracones de clase. O sea, creo que estamos retrocediendo en el tiempo. Sí, es como una casa de madera, ¿vale? Mucho más grande, en la cual hay aire acondicionado, son provisionales. Claro, es que el concepto es raro, ¿eh? Sí, barracones me trae raro, a tiempos pretéritos, la verdad. Sí. Es un poco raro el concepto. Entonces, eso como solución temporal es la que tenemos ahora y hay centros, te puedo asegurar, que cuando se han hecho obras en institutos y colegios, que eso se necesita. Eso tiene que funcionar. Y ahora, después de la DANA, hay que poner barracones porque están destruidos. Ya te digo, el colegio infantil y el colegio de infantil y primaria de Massanassa, que son los que ya los han derruido, y el de Alfafar también. Entonces, eso tiene que funcionar. Lo que pasa, que también os lo tengo que decir, es que esa política de barracones era muy habitual en la época anterior al 2015, cuando había que construir centros educativos. Y es más, hubo el caso de una empresa, que es una empresa mixta que es de la Generalitat, en la cual hubo sobrecostes, hubo casos de corrupción por la utilización de la instalación de barracones. Impresionante. Porque... Vaya. Porque no se construían los colegios al ritmo que tocaba y por tanto los barracones se prolongaron en el tiempo. Por tanto, los barracones hay que utilizarlos mientras se construyen, pero hay que tener una política clara de construcción de centros ya, y se necesita. Y ahora, pues había un programa que el Partido Popular y Vox están totalmente en contra, dicen que no se hacía, pero es el programa Edifican, que era un programa que hizo nuevos muchos coles durante el... Empezó en el 17, del 17 al 23 hasta que el gobierno cambió, en el cual se hicieron muchos coles nuevos, muchos institutos nuevos. Y si no tienes un programa que funcione así, con la cantidad de colegios e institutos que hay en toda la Comunidad Valenciana, no llegas. Y ahora veremos cómo salen de esta cuando están paralizando todo. Pero ya veremos. No fácil es salir de ahí, la verdad. No. Está claro. Y por último, queríamos hablar, porque al final hemos tratado varios temas, entrar ya un poco en el mundo no político, sino de partido político. Vale. Y para empezar, pues preguntar muy por encima cómo funciona el partido político y cómo, o sea, qué seguimiento tienen desde... O sea, ¿qué decisiones hay dentro del partido? ¿Cómo afecta esto a cada uno de los diputados que hay en cada uno de los organismos públicos? ¿Cómo funciona un partido? A ver, como llevo 4 años, aún hay cosas que me pierdo. Cuando hay asamblea de un tipo, asamblea de otro, yo me pierdo un poco porque es verdad que al llevar 4 años y estar plenamente metido hace 2, pues me cuesta. Claro, es una estructura piramidal en el sentido del funcionamiento, ¿vale? Tenemos a nivel ejecutivo la nacional, ¿vale? Después está la de país, que es la del País Valencià. Nosotros somos el PSPB, País Valencià. Después están las ejecutivas de provincia y después están las locales. Yo pertenezco a la de Castellón, yo soy secretario de Educación en la de Castellón y en la de provincia, ¿vale? En la de aquí, la estatal, no soy nada ni en la estatal ni en la de la Comunidad Valenciana. Entonces, cuando se elige a una ejecutiva, que es la que dirige, un equipo directivo, podemos decir, lo elegimos los afiliados. En cada una de nuestras agrupaciones decidimos, por ejemplo, ahora hemos decidido, va en cascada, ¿vale? Primero se elige la de nacional, después la de nacional de Madrid,
La de toda España, después se elige la autonómica, después se elige la provincial y después se elige la local. Entonces tú vas y votas. Sí que es verdad que previamente pues, se han presentado normalmente una o dos. Y de esas dos sale. Entonces, a partir de ahí también es verdad que se intenta llegar a acuerdos. Que estén representadas todas las visiones del partido. ¿Vale? Por ejemplo, pues, en hay cosas no se discrepa, pues unos defienden más la parte, a lo mejor miro hacia el interior de Castellón para que los pueblos tengan fuerza, entonces intentan integrar en la lista, habiendo pues, representantes de las varias tendencias. Y a partir de ahí se funciona. Las decisiones, pues una vez hay una ejecutiva, la ejecutiva es la que va tomando las decisiones. Las más importantes después se llevan a las asambleas, en las cuales asambleas la gente va votando. Y las listas después, cuando te digo las locales, en la asamblea local se vota qué lista, porque creo que la primera que participé yo, que yo no estaba en la local, se votó, habían dos listas, a ver cuál, cuando hay una sola, no hay problema, cuando hay dos, se vota a ver qué lista te parece mejor. Eso es lo que funciona, que os puedo decir. Y claro, quiero decir, al final, como en materia de educación, la competencia es compartida, hay normativa estatal, pero también hay autonómica. Entiendo que el partido a nivel estatal tiene cierto interés o ciertas directrices que marcan. ¿Esto cómo afecta a nivel autonómico? Quiero decir, si hay alguna medida que a lo mejor desde el partido central no te parece coherente o consideras que afectará negativamente a la educación autonómica, ¿cómo se puede...? O sea, ¿tienes que decidir lo que el partido determina? ¿No hay flexibilidad ahí A ver... tened en cuenta que en educación casi toda la competencia está transferida, ¿vale? Entonces, aquí lo que es en educación, pues yo, por ejemplo, que estoy en el grupo de los 3 secretarios provinciales junto a Miquel Soler, que es el que antes era el secretario autonómico, que es el de educación de la ejecutiva de toda la Comunidad Valenciana, las decisiones las tenemos muy claras, porque es que la visión que tiene de educación el PSOE es muy parecida a nivel estatal. Y además tenemos pues, un grupo al que hemos ido, reuniones con la ministra de Educación, los representantes de las Cortes Valencianas de Educación del PSOE y el secretario de aquí. Por tanto, discrepancias hay muy pocas. Ya te digo que hay muy pocas. ¿Por qué? Y os digo por qué. Bueno, conocéis quién es Ayuso, no tengo que contaros nada. Yo decir, claro, en Madrid, en Andalucía, que está Moreno... La idea que os comento aquí de privatizar y de desviar recursos hacia la concertada es muy clara. Entonces, discrepancias hay muy pocas. En el caso que haya discrepancia, tú lo planteas y a partir de ahí, claro, evidentemente es una decisión, porque al final es lo que se va a legislar desde Madrid y si no, lo que marcará el partido en nuestro programa. Tú lo planteas y a lo mejor puedes salir hacia adelante o no. Lo lógico es que casi todos vamos a la misma idea, casi todos. Es muy raro que haya discrepancia. Incluso en Cataluña y con los compañeros de Cataluña, Baleares o Euskadi, Quiero decir que suele no haber mucha discrepancia. O sea, entiendo que en materia de educación, sobre todo, no habrá mucha. No. Y en otras no te puedo hablar porque no soy yo el experto. Sí que os digo también que en las Cortes, por si lo queréis saber también, votamos todos lo mismo, que cuando hay una ley que ahí podéis decir, y la discrepancia, no suele haber disciplina de voto. Y es algo en lo que soy muy crítico en el sistema electoral. Alguna vez lo hemos comentado, por eso digo que eso podéis discrepar, pero hay consecuencias si acaba votando en contra. Porque al final el acta de diputado creo que hay algo nominal, ¿no? A ver, claro, eso que claro. Es decir, a mí no me ha elegido, me ha elegido el partido, como hemos dicho, para entrar. En la eso lista sí, cerrada. Eso está claro. Pero tenéis que tener en cuenta que yo para irme de las Cortes es por decisión personal mía, porque me has votado los que me han votado. Sí. Entonces es mía. No me pueden expulsar de... Claro, te pueden invitar a irte. Pueden invitar o yo ir al grupo mixto, lo que sea. Entonces puede haber una sanción económica que puede que haya, pero que no lo sé, pero hay disciplina de voto. Y se votan cosas contrarias a lo que a veces se Es que es muy raro, Es lo que te digo. Es que es muy raro. Te lo digo que es... A ver, yo todo lo que he votado llevo 2 años, yo creo que no he discrepado en nada. Te lo diría, de verdad. No. Es que las líneas generales, como ves, es lo que comentamos antes. ¿Puede haber una mesa en la que tengamos un acuerdo? Me gustaría en educación, te lo prometo que me gustaría, pero es complicado. Porque la visión es distinta. En educación y en lo demás es complicado. Pero tendría que ser, Sí. Tendría que ser. Yo te digo que si gobernamos, y si estoy yo no, que no lo sé, la idea sería ver cómo se puede hacer.
No sé si queréis seguir vosotros, hacer alguna pregunta más. Sí, bueno, yo el tema de respecto a los cargos políticos, hemos visto, como comentábamos antes, ministros que igual no son ya dentro de la política especialistas, lo que es tecnócratas, ¿no? Es decir, que no son gente que están especializados en la materia. Claro, en tu caso sí que al final diputado sí que has estado dentro de la educación. Creo que realmente eres una persona que puedes hablar sobre eso porque tienes experiencia, pero yo creo que hay mucha gente que ministro de Economía, de Ciencia, de Agricultura, que yo creo que no han visto una tomatera en su vida, no han ido al campo en su vida y aún así están hablando sobre eso. Entonces, no sé qué opinión te respectas sobre eso, porque claro, no son gente que realmente puede llegar a opinar de también, eso. que en teoría son los especialistas en área. Pero pero se criticaba ahora también que se están tomando decisiones sobre lo de los incendios forestales, Sí. gente en los despachos en las ciudades, en las grandes urbes. Que no han ido a León No para tiene ver lo que sentido. está pasando. Entonces, Pero bueno, que Yo en eso no me tengo que esconder. Yo creo que los cargos que tomen decisiones muy importantes deben ser especialistas en la materia. Yo creo en la especialidad de materia porque es lo que yo veo. Por eso comentaba antes que yo en educación es donde me muevo muy cómodo porque es que aún así no lo sé todo, ni mucho menos porque es muy amplio. Evidentemente tienes asesores, pero yo creo que deben ser personas que tengan una trayectoria en esas... No, pero lo has vivido. Has Sí, sido sí, director sí, de un sí, por centro, eso que profesor, yo soy o sea, docente, claro, vengo por de eso. muchos años de docencia, de director, entonces yo creo que es conveniente. Entonces, que es verdad que también te digo que hay personas que se dedican a la política que son muy capaces, porque son muy buenas a la hora de tomar decisiones, de tener muchos factores en cuenta, pero priorizaría siempre que sean especialistas en el tema. Sí, Lo tengo claro. La autoridad que pueda tener una persona con un recorrido amplio en un área concreta no es la misma que pueda tener una persona con recorrido amplio en muchas cosas. Claro. Porque al final es eso, o sea, no has tenido las vivencias, los problemas o has profundizado tanto en un área concreta. Vale, y yo creo que antes un poco del cierre, hacer unas preguntas así para cerrar, inevitablemente. Creo que la pregunta es obligatoria, que tú la respondas no. Inevitablemente te tenemos que preguntar por el último caso de corrupción de Abrimos melón. hubo Claro. en el PSOE, Ujú. con Santos Cerdán, todo lo que pasó, que ya sabemos todo el mundo, Sí. todo lo que pasó. ¿Qué opinión te respecta? Todo lo que pasó? Los días clave de esto de la UCO, que yo pondría la mano en el fuego por Santos Cerdán, todas esas declaraciones que hubo antes de que en el informe saliera lo que saliera. ¿Y cómo valoras también la posterior actuación que llevó a cabo el PSOE? A ver, en principio es condenable, ¿no? Lo siguiente, que tú te enteres de esas conversaciones de la corruptela económica de Santos Cerdán y demás, y encima también las de las conversaciones grabadas cuando sale Ábalos o demás, dices, es que esto es, además es que lo de las mujeres y demás, dices, es que esto no claro. Y ya te digo una cosa, a mí me da vergüenza como socialista. Pero es que me da más vergüenza por el concejal de Villar de Canes o el concejal de Canet o el concejal de aquí de Cabanes. Son personas que día a día intentan gobernar por el PSOE y esas personas que tengan que ver eso es lamentable y es condenable. Evidentemente yo me creo las palabras que se dicen desde Madrid. Me creo las palabras de Pedro Sánchez que no sabía nada. Porque ahora mismo ha confiado como nueva secretaria de organización en Rebeca Torró. Rebeca Torró es la que era nuestra portavoz en Valencia y yo la conozco. Entonces, claro, la conozco, es decir, yo no la conozco desde que soy diputado. Y ella lo que tiene que hacer y lo que va a hacer es apostar porque todo eso no ocurra. Al final, lo que nos perjudica a mí y a todos es ese giro de la ultraderecha de decir todos los políticos son iguales, todos los políticos son corruptos y eso hace que la gente nos abandone. Lo único que podemos hacer, seguir diciendo lo que pensábamos y condenar evidentemente a esas personas. Pero claro, yo no tengo los números de concejales y de cargos del PSOE que hay en toda España. Claro, con eso no justifico, si se demuestra que es en las grabaciones y yo no lo sé, ni soy juez ni es condenable, no, lo siguiente. Claro, y ahora yo te puedo decir, ¿y has visto lo que han hecho? No, es que a mí me da igual lo que han hecho. Eso me parece condenable. Eso es lo que a veces a la gente que trabaja o a mí hace que digo, no tiraré la toalla. Sí que es verdad que lo que acabas de decir es interesante de decir,
mucha otra gente, en lugar de decir es condenable o tal, pero y mira lo que ha hecho el otro, ¿no? Es que no. Pero eso verdad, no todos... Pero es que eso no te lo puedo decir, porque yo de verdad lo que pienso es en esa persona que tiraría la toalla, que es concejal de un pueblo en el cual no gana nunca las elecciones y sigue luchando por el PSOE. Y eso es lo que también me anima a seguir muchas veces a mí. Yo soy el primero y digo, hostia, ahora que veo eso, ¿cómo puedo ver eso cuando yo acabo de desembarcar, iba a hacer algo en educación, no puedo, yo estoy haciendo oposición porque quiero la educación pública? Pues claro, pues yo me acuerdo esa semana que me enviaban mensajes, pues gente de derecha o lo que sea, me enviaban mensajes y memes que se hacían y demás, y dices, claro, es que esto, pues lo único que puedo hacer es condenar que eso no vuelva a ocurrir y evidentemente seguir luchando por mis ideas que son de educación pública y demás, y apoyar sobre todo a toda esta gente, al afiliado, incluso te he dicho concejal, te digo, afiliados, que llevan 25 años. Pero, ¿y hasta qué punto? Porque al final, una de las formas que hay de salir de política es dimitir del cargo. Cuando gente o cargos tan cercanos a la figura del presidente del gobierno, que es la cúspide de la jerarquía, ¿hasta qué punto está no solo condenar e intentar hacer políticas a dimitir solo por la situación? Porque al final sí que es cierto que cada uno está en su casa pero ya lo que es la estructura de partido o el proyecto que venía habiendo, que es lo que teóricamente los votantes delegaron el voto en esa estructura, en esa promesa electoral, se ha disuelto. ¿Hasta qué punto vale la pena seguir en el cargo y cambiar de rumbo o de personas? Porque el proyecto era el que era y ya no es el que era. Ya. Además, claro, hemos de ser conscientes que esta persona es la que ocupaba la secretaria de organización de todo el partido. Claro. Pero entonces eso me da pie a pensar, porque claro, ¿yo qué hago ahora? ¿Vale? Yo me voy a llevar a mí. Yo creo en un proyecto, y ¿qué hago? Yo abandono. Claro, entonces yo creo en el proyecto, es decir, ¿por qué te estoy diciendo eso? Te digo esto porque podemos decir, estaba en el círculo de confianza de Pedro Sánchez, ¿no? Pero claro, ¿qué hace? Pedro Sánchez, su proyecto no es solamente lo que podía decir Santos Cerdán. El proyecto de Pedro Sánchez va mucho más allá. Por ejemplo, de intentar dotar de refuerzos de matemáticas. Te pongo un ejemplo en educación. ¿Se puede tirar la toalla y abandonar? Sí, se puede. Pero yo, a día de hoy, tal como está la situación, no veo esa opción. Y no veo esa opción simplemente. ¿Hay que depurar responsabilidades? Sí. Que salgan todas las grabaciones o todo lo que tengan. Que salgan y que se lleve a la justicia. Pero si yo... Es que juego el paralelismo de él y yo, ni mucho menos soy él ni demás. Pero si yo ahora mismo que en educación veo que no gobernamos o que ha fallado el proyecto al cual yo estaba, ¿qué hago? ¿Abandono y tiro la toalla? Es que está el debate. Es decir, no, yo creo que ahora hay que seguir porque si no, veo complicado lo que puede pasar. Entonces, dentro de 2 años hay elecciones. Si la gente decide que eso es mucho más grave, o si se convocan dentro de 1 año y medio que no lo sé, pues bueno, nos iremos a la oposición y ya está. Pero siempre y cuando, evidentemente, que yo creo plenamente en que no llega más allá, ni de financiación ni nada, a los que lo han hecho que lo paguen. Es lo que yo creo. ¿Y no crees que esto se evitaría o tendría otro tratamiento si los partidos no tuviesen la representación en todos los estamentos donde se puede participar? Quiero decir, que el mismo partido tenga su delegación en un pueblo, en la provincia, en la autonomía y en el estado. Quiero decir, que hubiesen partidos solo a nivel estatal y partidos solo a nivel municipal. Claro. Porque así te desvinculas un poco de lo que es una directriz de partido o de la salpicada que pueda venir por la corrupción de otra gente. Lo has dicho hace un momento, quiero decir, ¿cuántos concejales del PSOE o de cualquier otro partido hay en toda España? Son muchos. Y es difícil que todo el mundo tenga ética y moral como para no hacer cosas que no debería. Claro, pero ahí a veces, y volvemos y enlazamos con lo que me comentabais al principio de la representatividad territorial. Es decir, ¿hay suficiente, no sé, vocación política o inquietud en los pueblos y demás para que hayan formaciones políticas que puedan representar a los pueblos? Si consiguiéramos eso, a lo mejor no es una mala idea, habría que plantearla. Pero claro, al final lo que haces es trasladar esa idea de que, no sé, que aquí paguen el IBI o demás para que la guarde del cole vaya, porque es una idea que favorece los servicios públicos, que también viene desde el PSOE a nivel nacional. Entonces, se supone que lo que quieres trasladar eso. O en Castellón ciudad para que los coles... Te hablo de mi parte, por lo tanto...
Si es lo que decíamos antes, si tú planteas encima de la mesa una solución alternativa que yo en estos momentos pueda ver, podamos ver que pueda dar más solución a los pueblos, pero a lo mejor esta vía da más soluciones a los pueblos con nuestros partidos grandes. A lo mejor, pero es todo opinable, evidentemente. Y ahora ya para finalizar, ya un par de preguntas breves, cortas, que tampoco para quitarle carga a lo que llevamos de capítulo. Para empezar, la primera, después de toda esta experiencia como diputado, dentro de la comisión, todas las propuestas no de ley que no han salido y alguna que ha podido salir, ¿te volverías a presentar en la lista? Es decir, ¿confías todavía en un proyecto? ¿Te volverías a presentar? Te voy a contestar. Creo que Sí. No, es que esa no te la puedo contestar, porque dentro de 2 años vuelve a haber otra vez elecciones y no pasa nada, se anticipan y yo no sé qué voy a hacer todavía. No lo sé. Si seguir o no lo sé. ¿El proyecto me convence? Sí, sin ninguna duda. El proyecto me convence porque quiero la educación pública, quiero que es el partido que representa mejor la educación pública. A nivel autonómico, sin ninguna duda. Por tanto, si... es que os tengo que contestar, pero sí o no, no os puedo dar una respuesta. Os doy la respuesta. Si tuviese que presentarme a nivel político con un partido para defender la educación pública, en el PSOE lo tengo clarísimo que es el mío. Porque es el partido al que creo. Si volvería, no lo sé, porque yo no sé qué haré. Una vez vista esta experiencia, no sé qué haré aquí 2 años. No lo sé. Si fuese mañana. Si fuese mañana, no lo sé tampoco. Vivimos sé día a por- día, día a día al final. Sí. Y, Claro. Hemos sido un poco críticos también con las políticas educativas que ha podido llevar el gobierno, así que te vamos a preguntar, ¿hay alguna de las propuestas que han salido que te ha parecido una buena idea? De las del Partido Popular, es que no es que es imposible, es imposible, porque cada vez que una medida es anunciada por el consejero, por la portavoz o demás, es una reducción de recursos en la educación pública. Y no me parece justo, porque soy de la pública, entonces no me ha gustado nada de la política educativa del nuevo consejero, nada. y yo creo que, como última pregunta ya, es una pregunta que me interesa a mí también especialmente. Aparte de ser un podcast universitario, está también enfocado a estudiantes de Derecho y de Criminología. Tú que estás en la Comisión de Educación, has estado trabajando con niños prácticamente toda tu vida, bueno, niños, adolescentes, Sí. Gente joven. ¿Cómo crees que interviene la educación, los centros educativos, los profesores, la educación en casa también, a nivel de la delincuencia, ya no delincuencia, o comportamientos antisociales, consumos de drogas? ¿Cómo crees que el sistema falla, el sistema educativo es correcto y son otros agentes sociales los que fallan? ¿Crees que la educación también tiene fallas y también tienen presión en ese aspecto? ¿Cómo lo valoras tú desde el aspecto que tú conoces, que es el educativo, ¿no? A ver, yo creo que la educación es una parte fundamental para reducir abandono, para evitar conflictividad. Y te contaré un caso concreto. Evitar conflictividad, evitar caída en el mundo de las drogas. Y además, el caso que te voy a contar es ese. Entonces, para ello hace falta recursos públicos. Y te vuelvo a insistir, y esto es muy importante, además lo hablamos antes con el distrito único. Si tú generas una educación pública no discriminatoria, de calidad, en la cual acoges a todo el mundo, eso favorece que haya menos abandono, pero con recursos. Lo que no puedes generar es una educación de primera o una educación de segunda. Es decir, si tú favoreces que al concertado vaya de elitista, entonces evidentemente en el público es mucho más difícil porque tienes una serie de población que es ni mejor ni peor, simplemente que tiene más problemas sociales. Llegada de migración, barrios más desfavorecidos. Ejemplo, yo fui profesor de la FP básica. ¿Conocéis lo que es la FP básica? Sabéis que el alumnado de la FP básica es un alumnado con más dificultades, normalmente a nivel social. ¿Vale? Después ya sabéis que hay comportamientos más complicados. Yo recuerdo como una madre vino a agradecernos, y además lo recuerdo porque me emocionaba, que si su hija no la hubiésemos acogido en esa FP básica como la acogimos, seguramente estaría fumando porros en la puerta del instituto. Y si tú apuestas por una educación pública y le pones recursos, eso lo consigues. Evidentemente no eres María Teresa de Calcuta. Y evidentemente, y soy consciente que faltan, que aún habría que poner más recursos y que a todo no llegas. Pero si tú bajas ratios, haces una mejor atención en la escuela pública, no generas segregación ni por la lengua, ni por primera y segunda, eso ayuda a que la sociedad
tenga un mayor conocimiento en general y que se integre. Porque sabemos que hay familias que, por desgracia o por suerte, pues tienen unas condiciones peores y tienes que ayudar. Claro, hay que incluir a todos los grupos minoritarios que no se tengan en listas de grupos, claro, de gente de España, gente de bien, con dinero, y no luego extranjeros, gente que no puede permitirse, porque al final haces que esos vayan a delincuencia, a las drogas y todo eso, porque es que al final estás apartando tú. Las sociales les apartan. La estás segregando. Pero si pones recursos, es más fácil la Ya, pues integración incluyes. y demás. Pero Sí, parte de la responsabilidad también la tenemos nosotros. No Sí. solo la educación a nivel educativo e institucional, sino a nivel social. Claro. Lo provoca Quizás nosotros. racismo no se puede. Bueno, hay mucho tema por detrás de, yo qué sé, del odio a lo extranjero, ¿no? Al final Eso muchos hacen ya que si no se cada incluye. uno. Ya, eso ya es. Pero que al final que no se incluya gente que viene, por ejemplo, menas, gente que viene de fuera, que no se incluye, que igual nosotros los excluimos, al final, ¿qué pasa? Pues que acaban cayendo pues en la delincuencia. Eso porque al final los estamos apartando también, ¿no? Bueno, también es un tema al final, esto es hablando muy... Es complejo, ¿no? Es amplio, es amplio. Podcast, ¿no? Para el siguiente eso. Pero yo os puedo decir, yo he tenido clases en las cuales el 80% eran migrantes en estos primeros años que os digo, que tenía primero, segundo eso, y la riqueza que aportaba pues es fundamental. Tenía 30 y era fundamental porque tenías de todo y así es como aprenden todos. Porque es que tú cuando vas por la calle del día a día no tienes tú vas ahí, mira, vas aquí, solo hay un españolito, vas allí, hay una persona migrante, pues no, tienes que convivir con todos, que es lo que decíamos antes de la diversidad, si al final la diversidad es vivir todos juntos, no hay, por tanto, claro, y esto hace que si tú no aportas, pero además mirad las consecuencias, si tú no aportas recursos para integrar y generas una educación de primera o una de segunda, haces que los coles públicos, que son donde está la migración, pueda favorecer que hayan varios en los cuales el mensaje de odio que transmiten ciertas tendencias políticas, que sabemos que sobre todo son Vox o la ultraderecha, sea más fácil. Por tanto, Sí, la verdad es complejo. Pues nada, con esto... Con esta complejidad Dejamos- te preguntamos, porque nuestra tradición bueno, es... claro, es verdad, sí, la que- pregunta al próximo exacto. invitado, que No- no sabes quién es, pero... Nosotros nos gusta preguntarle a los invitados una pregunta que le haremos al próximo invitado, que no sabes quién es, ni nosotros tampoco. O sea, no sabemos el orden con el que parece grabaremos muy bien. esto. Y pues eso, lanza una pregunta si se te ocurre alguna. una pregunta para el próximo invitado o invitada que tengáis. Exacto. Pues estoy pensando a ver qué le podéis preguntar. Le podéis preguntar si le gusta la música de los 80. Bien. Pues ahí recogemos la pregunta y con esto finalizamos. Esperamos que os haya gustado, os haya parecido entretenido. Hemos hablado de muchas cosas y agradecer muchísimo la paciencia y la disponibilidad. Sí, la verdad la que sí. disponibilidad, la paciencia y haber estado aquí. Que has hablado de todo, la verdad que no te has cortado en nada. Que, También, Cual- también se la verdad valora. que... Así que nada, muchas gracias y nada, con esto Con esto cortamos. finalizamos. Y nada, hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.